Como cada miércoles volvemos a conversar con Franco Beverini, politólogo, referente del Partido Solidario en Bahía Blanca y quien cada semana, cada miércoles se hace un ratito para charlar con nosotros y ayudarnos a entender un poco más qué es lo que va pasando en esta campaña legislativa 2021. Franco, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo has visto esta semana? Bueno, la verdad es que lo mismo que te decía la semana pasada. Yo creo que todavía no hay un paso firme, ¿no? Más allá del resto de dar el paso de Manes, no hay un paso firme. Hay como una aceleración, veo una atomización y una multiplicidad de estrategias diferentes en Juntos. Sí. Que creo que tiene muchísimo más que ver con las tensiones internas para dirimir, inclusive te diría, futuras candidaturas, que con una línea de estrategia o de táctica electoral en breve. Así que eso es lo que veo desde el lado de Frente de Todos. Lo que veo es que todavía se están generando algunos reacomodamientos producto de las candidaturas que han tomado ministros y directores y secretarios en distintas jurisdicciones. Sí. Y veo digamos así en términos generales, veo la primera candidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires con muchísima intención de ir a debate. Sí. Y bueno, no ha tenido muchísimas respuestas al respecto, y en la ciudad de Buenos Aires la verdad es que pareciera que el único que está haciendo campaña de manera real, de manera constante, al menos participando en este contexto de pandemia de los lugares de difusión que se pueden, que son los programas en la televisión, es Santoro. Así que, como te digo, es una campaña rara, es una campaña extraña. Margarita Stolbizer, con el micrófono abierto la vez pasada, sin saberlo, decía, vas a ver que esto va a explotar, el momento va a explotar. Bueno, es muy raro coincidir con ella, pero entiendo que todavía la campaña no ha calado todavía en la cotidianidad de la gente, y es como eso que nos pasa a nosotros cuando vamos a fines de noviembre a algún supermercado o a algún lugar y empezamos a ver los arreglos navideños, claro, los Papá Noel. Bueno, eso en la campaña todavía no ha sucedido, y hoy es 11 de agosto, estamos exactamente a un mes sí, del turno de las PASO, así que eso es lo que estoy observando. Bueno, pero a partir de este domingo, por lo menos ya se han empezado a escuchar los spots, no sé si los has podido escuchar. Bueno, el de Randazzo creo que no lo llegamos a charlar el miércoles pasado, no sé si querés hacer algún comentario, digo específico en el de Randazzo porque ha sido uno de los que más ha llamado la atención y entiendo que fue diseñado para eso porque mucho contenido no le veo. A mí me parece, hay como un doble mensaje ahí. Primero, que lo que se busca de manera absoluta es una cuestión de impacto. Sí. Y de generar que esto se discuta de una manera transversal en cada uno de los espacios en donde se discute política, tanto en la micropolítica como en la comunicación. Uh-huh. Ahora bien, la verdad es que es un mensaje que, por ejemplo, yo lo leo de otra manera, es decir, ¿por qué tenés que ser tan disruptivo con un mensaje en donde no hay ninguna propuesta o no hay ningún valor, y lo único que se dice es que vos fuiste el que le dijiste que no a Cristina, como si eso fuese algo bueno? Se parece mucho más a los spots y a la tendencia que han tenido los partidos de derecha que alguien que ha sabido abrevar en las aguas en aquel momento del Frente para la Victoria. Me da la sensación que es algo que tiene que ver, está directamente relacionado a los focus group y a lo que han dado las encuestas cuantitativas, que evidentemente no muestran los números que se esperan. Y por otro lado, la figura de Agulla, quien es el publicista que ha desarrollado esto, que fue publicista de la Alianza en el 99. Perdóname, no te escuché el nombre. ¿Agulla dijiste? Agulla. Ramiro Agulla, sí. Ramiro Agulla. El de Narváez también. El de Narváez, y el que hizo, bueno, la famosa publicidad de Telefónica de La Llama que Llama. Ah, mira, esa no la tenía. Claro, entonces me parece que apuntar a ese tipo de contenidos, Randazzo había tenido un perfil comunicacional y estrategia política distinto cuando se presentó en el 17. Está bien que en ese momento su jefe de campaña era Alberto Fernández, que es una persona más moderada y de política tradicional. Uh-huh. Me da la sensación que en este caso ha perdido un poco ese rumbo de política tradicional y comienza a buscar los canales disruptivos para pelearle, ya en este caso de mano a mano, a libertarios y centros derechas y derechas. Sí, da esa visión, ¿no? Como que está buscando el voto más duro del antikirchnerismo más furioso. No, me quedé con esto de Agulla, no sabía que era el publicista de Randazzo en este spot, no sabía que era el de La Llama que Llama, podríamos decir el flaco que flaquea en este caso, a modo de chascarrillo.
Está bien, es una chanza que vale. Sí, claro que vale. Claro que vale. Te quería preguntar por estos dichos de Tolosa Paz hoy sobre los impuestos que dice los que menos tienen que pagar, ¿no? Postulando la progresividad impositiva, fiscal. Bueno, para este lado, digamos, esto preanuncia, digamos, lo que va a pasar o lo que van a ser los 2 años de gobierno que le quedan a Alberto Fernández, me parece. Quizás también sea un golpe de efecto que busque llamar la atención a un grupo social o un grupo de la ciudadanía que está dudando respecto a cuál es el valor que se defiende cuando uno está hablando de la progresividad de los impuestos. En ese sentido, me parece que tenemos que entender cuál es el contexto en el cual lo estamos desarrollando. Y te lo decía un poco la semana pasada, si los oficialismos cualquier oficialismo no empieza a dar cuenta del nivel de dificultades que estamos teniendo por el contexto que tenemos, por los años de atraso en algunas decisiones, va a ser muy difícil que se genere una sinergia suficiente entre ciudadanía o entre representados y representantes que genere la potencia suficiente como para salir. Me parece que va un poco en ese sentido. Yo como siempre digo, me parece que estas cosas tienen que estar acompañadas de un plan, de un programa, sí, y estipulando cómo se aplica cada una de estas políticas públicas, porque si no son palabras que se las lleva al viento y bueno, y finalmente no es que le hacen mal a un candidato o a una fuerza política, sino que es lo que hablábamos también la semana pasada, ¿no? La antipolítica tiene de dónde agarrarse en estas cuestiones. Claro. Y creo yo, esto lo digo como opinión personal, seguramente estés de acuerdo, es fundamental para el gobierno hablar de contexto, por un lado por la pandemia, que es un escenario imprevisto que rompe todo y hace que sea incomparable este gobierno con cualquier otra gestión o gobierno, y por otro lado por esta herencia que ha recibido de Mauricio Macri, especialmente en términos económicos, de inflación, por ejemplo, que ahora es uno de los caballitos de batalla para atacar al oficialismo por parte de la oposición y de esa misma oposición que fue gobierno. Sí, daría la sensación, no sé qué opinas vos, pero a mí me da la sensación de que los argumentos, así como Don en algún momento hablaba de los conceptos volátiles, me parece que los argumentos se han vuelto volátiles y hoy no es raro encontrar en boca de aquellas personas que han acompañado al gobierno de Macri hablando de inflación, de destrucción de empleo, de cierre de empresas pymes. De hecho el segundo candidato de la ciudad de Buenos Aires está haciendo anda rodando gente por todos lados tratando de generar el apalancamiento suficiente para explicar cuáles son las medidas que tiene que tomar el Estado respecto a las pymes y demás. Es llamativo y es bienvenido en todo caso que exista nuevamente una preocupación. No existió esa preocupación cuando se perdieron 25.000 pymes durante los 4 años de gobierno de Macri. Y déjame decirte una cosa. Sí. En el primer trimestre del 2016, el índice de Gini, que es un índice que mide la desigualdad en los países, en la Argentina era de 0.427. 0.427. Hoy, ¿no? En el último trimestre de 2020, que es la última medición que tenemos del INDEC, está en 0.444. Es decir, aumentó casi 20 puntos. Para los que nos están escuchando, es cada vez que se acerque a 1 es la perfección de la igualdad, y cada vez que se acerca a 0 es la perfección de la desigualdad. Entonces ese es el contexto en donde estamos. Y la verdad que en ese ir y venir de chicanas me parece que nos perdemos el contexto desde dónde estamos hablando, de cuál es el contexto en donde nos estamos desarrollando más allá de las elecciones, que es un contexto, como vos decías antes, de pandemia, todavía no, de pospandemia, en donde la incertidumbre es muy grande y en donde no vale, por ejemplo, comparar la proyección de Lucas Diach en el Banco Nación respecto a la inflación de más menos 10 más menos 2 puntos, porque estábamos en un escenario muchísimo más estable. Hoy por hoy es probable que algunas de las variables económicas se vean intervenidas por la cuestión del contexto y no se pueda medir, con lo cual yo entiendo que el año pasado, durante el 2020, la inflación terminó en torno a los 36 puntos, este año va a estar alrededor de los 43, 44, pero bueno, en contexto de pandemia y tratando de sostener, mantener o al menos asistir a un sinnúmero de personas que, por ejemplo, en la Argentina el 42,9% de la población es pobre, ¿no? Entonces, me parece que también los contextos explican muchas veces las políticas.
Claro. Y también otro de los temas que yo lo escucho mucho a Tetaz con el tema de la emisión monetaria que genera inflación, ¿no? Justo ahora me hablabas de la inflación, me hiciste recordar. Y bueno, el otro día leyendo noticias internacionales hablaban también de un pico inflacionario en Estados Unidos. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta hablando de contexto, no solo el contexto argentino, histórico, sino el contexto del mundo. Todos los países, todos los gobiernos han emitido dinero para tratar de paliar esta situación. Sí, pero además es llamativo porque, digamos, ¿qué otra herramienta de política económica te queda si es que no podés ir a los mercados externos? No hubiésemos podido ir a los mercados externos, sí. Porque tenemos una deuda del PBI equivalente al una deuda equivalente al 98% del PBI, con lo cual con un riesgo país de 16, 17 puntos es imposible salir a pedir crédito. Pues no lo van a dar porque se agotaron durante los últimos 8 meses del 2019. Entonces, eso por un lado. Por otro lado te dicen, bueno, no tenés que emitir. Bueno, pero decime vos cómo hago yo para generar las herramientas macroeconómicas suficientes para dar respuesta a, por ejemplo, los ATP, los IFE, los Repro 2, cómo hago para aumentarle salario a los trabajadores de la salud, cómo hago para terminar los hospitales que no se terminaron, para proveer las distintas tecnologías, insumos y sistemas que necesitan para entender esta pandemia. Digo, la verdad que es siempre correr al Estado, ¿no? En los lugares en donde utiliza herramientas económicas. Vos recordá que no hubo emisión monetaria durante el gobierno de Macri y la inflación del año 2019 fue del 57%. Claro. Claro, sí, obviamente siempre se dice que la emisión redunda en inflación, pero hay otras causas y tampoco uno puede olvidar todas las manganetas financieras que se hicieron durante el gobierno de Macri con los letes. Bueno, eso fue como una bomba de tiempo que derivó en ese reperfilamiento o default que anunció la CUNSA en su momento y también en esos pesos extra que andaban dando vuelta. Algunos se iban como dólares y otros, bueno, presionaban los índices inflacionarios para arriba. Tal cual, coincido. Franco, ¿cuándo pensás que puede terminar de arrancar la campaña? O digo, ¿vos pensás que hay algún hecho que esté faltando para que salgan más a la cancha, por así decirlo, los candidatos? ¿O va a ser una campaña atípica y deslucida como viene siendo? Yo creo que va a ser una campaña atípica, eso sin duda. Creo a la vez que, como sabemos, siempre la participación del electorado en las PASOs es menor a las generales, sí. Que generalmente la fuerza que digamos, aquellos votantes que votan a Juntos son los votantes que dejan de ir. Sí. Sucedió en Bahía, sucedió en la provincia de Buenos Aires, sucedió en Nación. Y a eso hay que sumarle que en este contexto hay escuelas que van a tener que trasladar alguna de sus mesas porque pueden tener un máximo de 8. Claro. Entonces escuelas como por ejemplo la Media 2, que está acá en Calle Corrientes, que tiene 12 mesas, va a haber 4 mesas que van a estar en otro lado. Entonces yo digo, va a haber gente que no sé si se va a trasladar a otro lado a votar. La gente es muy rutinaria con su voto. Sí. Sumado a que no, la PASO define una interna, pero no define, digamos, no es la elección definitiva, es una primaria. Creo que eso también va a licuar un poco el interés. Y, bueno, por supuesto, el miedo, los cuidados que por ahí cada uno tiene para sí y dice, bueno, mira, prefiero no ir a votar ahora e ir a votar en noviembre. Claro. Y si a eso le sumamos que más o menos los especialistas están diciendo que la transmisión comunitaria, la variante Delta, va a estar en su apogeo más o menos dentro de 3 semanas, y bueno, también quizás sea otro ítem a tener en cuenta a la hora de evaluar cómo fue la afluencia en esa historia. Me parece que aquellos que están dirimiendo internas, por ejemplo, Mane Santilli. Exactamente, Mane Santilli o Natali Compagnoni en la Sexta, van a tener que abrevar para invitar a la gente a que se acerque a la votación, porque me parece que ahí va a estar el diferencial y no tanto en lo que, digamos, en lo que ellos se puedan diferenciar entre sí, sino lograr que la gente vaya a votar, no porque no quiera, por estas cosas que expliqué, ¿no? Bien. Clarísimo, Franco. Sí, la cuestión epidemiológica ahí también es un factor que no podemos perder de vista. Es la primera vez que pasa
en nuestra historia democrática. Nosotros no teníamos este tipo de ejercicio, nosotros ni nadie en el mundo. Es algo absolutamente novedoso, es algo que se va aprendiendo a medida que se va caminando. Me parece que la campaña está un poco en eso, y por otro lado no ha aprendido porque los problemas que está teniendo la gente son problemas que tienen que ver con cuestiones cotidianas muy reales, muy pragmáticas, y me da la sensación que todavía no están con la cabeza pensando en qué país quieren, qué provincia quieren o qué ciudad quieren. Bien. Franco, nos hemos quedado sin tiempo, así que te despido, pero antes te agradezco, como siempre, por esta columna de análisis electoral 2021. A ustedes, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.